necesidad. Queremos que tú, Señor, seas guiando y dirigiendo este estudio, que seas tú hablándonos, que seas tu Santo Espíritu convenciéndonos, Señor, en cada aspecto de nuestra vida que no esté conforme a tu voluntad. Y sobre todo, Señor, que podamos arraigarnos en esa hermosa promesa de que tú estarás con nosotros hasta el final del tiempo. Así como has guiado a tus hijos en la antigüedad, en épocas pasadas, también nos guiarás a nosotros, no solo hoy, sino también en el futuro, no importando las circunstancias por las cuales cada uno de tus hijos estemos atravesando. Agradecemos, Señor, infinitamente todas estas promesas maravillosas, todos estos testimonios hermosos que nos hacen, Señor, edificarnos más fuertemente en la roca que es Cristo Jesús. Todo esto lo pedimos y lo agradecemos en sus méritos. Amén, Señor. Entonces, como les decía, hermanos, en el libro, en lo que hemos estudiado anteriormente, podemos vislumbrar que Dios ha permitido que el enfoque de este libro se haga sustentado en que en cada momento en el que el pueblo de Dios ha estado por circunstancias fuertes, como la salida de Egipto, como en el momento en que se estaba haciendo la obra de sostener cada uno de los principios y las enseñanzas que Cristo Jesús había dado en la época que se salió de los 1260 años de oscuridad, siempre Dios ha estado al control. Entonces quiere que repasemos todos estos eventos para que eso nos fortalezca y nos demos cuenta de que esos principios que se han aplicado, no solamente en esa época, sino también en la época después de 1844, cuando se empiezan nuevamente a adquirir la nueva luz y nuevos principios dentro de las enseñanzas de Dios en su iglesia, podamos tener en cuenta que debemos aplicarlos. Y es muy bonito porque están sucediendo muchas cosas dentro de la iglesia y nosotros de pronto estamos haciendo o tomando medidas equivocadas respecto a ellas. Entonces empiezo con el versículo del Salmo 32, versículo 8. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Entonces estamos de acuerdo y sobre todo en el testimonio también de William Miller, que Dios fue el que lo guió, lo llevó a que él no solamente fuera a estudiar, sino también a que entendiera, porque siempre estuvo asistido por ángeles que Dios le envió. Dice, para el que pone su confianza en Dios, su cuidado es continuamente manifiesto. Hay momentos, sin embargo, cuando este cuidado es más notorio, como en el caso de liberaciones especiales de malos y peligros, visibles e invisibles, y oportunidades provinciales para la extensión de su verdad. De estos temas se trata este capítulo, de unos eventos en los cuales Dios intervino de manera directa para guiar y dirigir su iglesia en esos momentos, que también podemos aplicarlos a los momentos que está pasando actualmente en nuestra iglesia. En el primer caso, la primera visión que nos habla la hermana Elena, dice que fue una visión que se le fue dada en mayo de 1853, cuando ellos estaban visitando Michigan. Dice que era la primera vez que habían estado en el estado de Buffalo, en Nueva York. Y ese último sábado de mayo estaban en Tyrone y en ese lugar la señora White tuvo una visión de los diferentes grupos de observadores del sábado en ese estado, con advertencia en cuanto a influencias que podrían obrar en contra de ellas, en contra de cada una de esas iglesias, porque cada uno de nosotros como miembro ejercemos una influencia dentro de nuestra iglesia, hermanos. El 2 de junio en Jackson, ella escribió 8 páginas de tamaño grande afirmando algunas de las cosas que se le habían mostrado. Y dentro de esta visión le dio una en especial. Entonces yo quiero que cada uno de nosotros la vamos a repasar, sobre todo de la señora Alcott, que fue el testimonio directamente que dio, porque yo creo que en nuestra iglesia a veces vemos muchas cosas de esas con nuestros hermanos y con nosotros mismos. Pero yo siempre he dicho que el que debe estar llevándonos, sobre todo en esta época de expiación, que se está haciendo la expiación en este momento en el lugar santísimo, nosotros también debemos estar haciendo la expiación en nuestras vidas. Debemos estar orándole y pidiéndole a Dios que nos dé ese discernimiento y nos faculte a reconocer, a confesar pecados que a veces tenemos en nuestra vida, pero no los hemos admitido. Dice, una mujer que profesaba santidad. Entonces hoy en la iglesia se busca mucho que el que más estudia, el que más va a la iglesia, el que más guarda el sábado,
pero realmente la relación que Dios quiere no solamente es una parte legalista en cuanto al cumplimiento de las direcciones o los parámetros que da la iglesia, sino en nuestra manera de vivir desde que nos despertamos hasta que nos acostamos, en nuestra relación con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros hermanos en la iglesia, con todo el mundo, siempre teniendo en cuenta, yo siempre lo digo y por eso invito a los hermanos si tienen la Biblia que busquen el Salmo 111, versículo 10, que siempre se lo digo a mi hijo y a mi esposo, y me voy a permitirlo leer, dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos, su loor permanece para siempre. Esa debe ser nuestra premisa en todo momento, en toda situación y con toda persona. Entonces dice acá, esta mujer que se profesaba que tenía mucha santidad dentro de su iglesia, la señora White nunca se había encontrado con ella, ni tenía conocimiento, ni la había distinguido, solamente le mostró el proceder de esa mujer en esa visión, sino también cuando ella le dijo que cuando ella le fuera a reprender, porque esa era la misión que tenía, que asistiera a esa iglesia y la reprendiera, dijo, ella pondría una mirada de santidad y diría, el Señor conoce mi corazón. Entonces a veces nosotros decimos, el Señor conoce mi corazón, pero a veces en la obra que hace el Espíritu Santo, a veces nos muestra que estamos haciendo las cosas por motivos equivocados. Es lo que a mí me llama la atención. La motivación en nuestra vida de cada cosa que nosotros hacemos debe ser el amor a Dios. Más que esperar agradecimientos de los seres humanos, más que esperar reconocimiento, más que decir yo trabajo, yo hago la obra, siempre debemos estar motivados por el amor a Dios, viendo cuán grandes son sus bendiciones en la vida de cada uno de nosotros. Pero también debemos tener en cuenta a alguien, cuando alguien nos habla, nos dice, ay hermanita, es que usted tiene esto o esta cualidad o este don tan bonito y maravilloso, siempre deberíamos responder, si hay algo bueno en nosotros, no es porque es de nosotros, sino porque proviene de quién, de Dios. La honra y la gloria siempre debe ser para Él. Y dice, se le dijo que esta mujer estaba viajando por el país con un joven, mientras su esposo mayor estaba en casa trabajando para sostenerlos en su mala conducta. Ellos estaban violando el séptimo mandamiento. Entonces dice que cuando la reunión se hizo en Burgess, Michigan, dice, tuvimos unas reuniones en Jackson, Battle Creek, Bedford y Hastings, y luego vinimos a Burgess, condado de Kent, que era el lugar donde vivía esta mujer. Llegamos al lugar que era el hogar de un pastor White, que antes había sido ministro de la denominación cristiana. Como esta era una región recientemente poblada, se habían hecho preparativos para nuestras reuniones en un galpón muy grande, porque en ese tiempo no estaban bien definida la manera en la cual cuando llegaran muchos asistentes a estas reuniones se pudieran congregar. Entonces la hacían de manera improvisada en salones de educación, de colegios o en este caso como en un galpón. Entonces dice que el 12 de junio a las 10:30 de la mañana se reunieron en ese galpón y la señora Juárez se sentó y dice que cuando estaba en esa reunión vio ingresar, en este momento la describe, dice, un hombre anciano, un hombre joven y una mujer. Dice, estaban acompañados por una mujer alta, delgada, de piel oscura, que se sentó cerca de la puerta. Después de un breve discurso del pastor White, la señora White se puso de pie e introdujo sus observaciones, hablando del cuidado que los ministros debían tener para no arruinar la obra entregadas a ellos, usando el texto, que es lo que debemos tener en cuenta. Purificados los que lleváis los utensilios de Jehová. Ella dijo que no era el plan de Dios llamar a una mujer para viajar por el país con ningún otro hombre que no fuera su esposo. Finalmente dijo claramente, esa mujer que se sentó hizo un llamado de manera directa a la señora. Hace poco sobre la puerta pretende que Dios la llame para predicar. Entonces en esta parte no, me hice un énfasis. Cuando Dios nos llama a predicar, realmente estamos como vasijas dispuestas. Dijo, no solamente a renunciar a nuestro yo, sino también a obrar como Dios nos llama.
a tener siempre presente que nosotros somos solamente instrumentos y que el que realmente hace la obra en nosotros, si somos vasijas idóneas, si nos hemos dejado moldear por Dios, es el Espíritu Santo. Entonces, a veces se nos manda a hacer muchas obras, pero no se nos manda que cada uno de nosotros primeramente tengamos una relación con Dios, de manera que Él pueda llevarnos a humillarnos, a arrepentirnos y a entregarle nuestra voluntad para que Él obre en nosotros, a sentir esa necesidad de que Dios sea el que nos dé la liberación de cada inclinación pecaminosa que tenemos en nuestra vida y manifestarle ese deseo y ese anhelo de querer hacer su obra para rendirle la honra y la gloria a Él, para mostrarle a los demás no solo sermones de palabras, sino sermones de vida a través de los cuales la gente pueda ver que realmente Dios nos ha transformado y que lo que para el hombre es imposible, no es imposible para Dios. Cuando nos entregamos a Él, Él nos da la victoria en muchas cosas que nosotros sentimos y realmente es así, no podemos cambiar. Entonces dice que mientras este hombre anciano, su esposo, dijo ella, que estaba trabajando, ellos estaban, dijo, Dios tenga piedad de él. Está trabajando en casa para ganar los recursos que ellos están usando para llevar adelante su iniquidad. Ella profesa ser muy santa, ser santificada, pero con toda su pretensión de santidad, Dios me ha mostrado que ella y este joven son culpables de violar el séptimo mandamiento. Entonces es como ese principio que les acaba de decir, que yo le digo a mi hijo, uno no debe actuar o vivir para los demás, uno siempre debe vivir para Dios, sin importar si me ven, si no me ven, si es en mi casa o si es con un extraño. Todos deberíamos tener siempre ese principio de que lo estamos haciendo para Dios, porque Dios realmente es el que tiene el único, dijo, atributo de juzgar. A nosotros nos han enseñado a juzgar a los demás, pero realmente el único que tiene ese atributo es Dios, hermanos. Y estamos muy engañados respecto a eso. Y siempre dice Dios que hay una manera en que nosotros podemos llevarnos a una parte de humildad, que es saber que nosotros también somos pecadores y que todos los pecados ante Dios son iguales. Entonces no tenemos ningún derecho a juzgar, sino por el contrario. Deberíamos postrarnos de rodillas, orar por nuestros hermanos y orar por nosotros mismos para que la obra de redención de Dios sea una realidad en la vida de cada uno de sus hijos. Dice, todos los presentes sabían el testimonio para la demás gente a través de esta manifestación o este llamado que hizo Elena a esta señora. Dijo, era que sabían que nunca había visto a estas personas hasta que entraron al galpón. Escogerlos y delinear sus caracteres de la manera que lo hizo tuvo una influencia sobre la mente de los presentes y lo que yo les decía, es muy bonito ver que esa obra de llamamiento directo sobre la falta que ella tenía tuvo buenos resultados para la bendición, porque ellos confesaron su culpa delante de Dios, ¿no? Se dieron cuenta que realmente Dios era el que les estaba mostrando esa falta, esa equivocación, ese pecado que ellos tenían en su vida. Pero hay diferentes maneras en que el enemigo atacó a la iglesia en sus inicios. Dice que posteriormente hay un testimonio que también está dado, que también, hermano, debemos aplicarnos a nuestra iglesia en nuestros días. Dice el grupo del mensajero. La iglesia hasta ese momento nunca había tenido un ataque directo, pero en ese momento sí lo tuvo. Dice, durante el otoño de 1853, unos pocos enemistados en Michigan se unieron y comenzaron a publicar el folleto llamado Mensajero de la Verdad. La misión de este folleto y de sus dirigentes parecía ser la de derribar y difamar en vez de edificar. Si nosotros estamos viendo, hermanos, y hemos estudiado, estamos pasando por unos momentos que están moviendo y situaciones que están moviendo fuertemente nuestra iglesia.
Pero nuestra confianza y nuestra esperanza reposa en un escrito está, que Dios dice que la iglesia parecerá que caerá, pero no caerá, porque quien la dirige y la guía, ¿quién es, hermano? No somos nosotros, sino es Dios, como estamos estudiando hoy acá. Entonces podemos descansar en eso, pero también hay una manera en que Dios nos llama y nos muestra cómo debemos nosotros responder o actuar ante estas situaciones que se están presentando. Entonces sigo leyendo. Se insertaron muchas falsedades en sus páginas que nos molestaron en nuestra obra en el mensaje. Y como era nuestra primera experiencia con un ataque tan abierto, pensamos, dice ella, o dice en este mensaje el autor del libro, dice que deberíamos haber dedicado el avance de la verdad entregada a nosotros y se adecuaba bien a los propósitos de Satanás, que sin duda era el instigador de esa posición. Entonces, Satanás quería era que ellos, en lugar de estar trabajando en la obra de Dios, de estar predicando el mensaje, se dedicaran a enfrentar esta apostasía que había entrado. Entonces vamos a ver cómo Dios les dio la respuesta, les dio a ellos, porque es para nosotros también con tantas cosas que están atacando en este momento nuestras creencias, nuestros principios, nuestra iglesia. Y así continúa el estado de las cosas hasta la noche del 28 de junio de 1855. Dice que esa obra empezó en el año de 1853. Fueron 2 años antes de que ellos estuvieran haciendo lo que ellos pensaban que debían hacer, que era enfrentar directamente esas falsedades que se estaban entrando en la iglesia. En 1855 Dios les muestra, dice, cuando el pastor White, su esposa, y el pastor Cottrell y yo mismo acabamos de terminar una reunión en Oswego, Nueva York, habíamos estado molestos en nuestra reunión por un tal Lillis, que hizo circular esos documentos calumniadores entre la gente. Otra vez surgió la pregunta de cuál era nuestro deber. Todos los esfuerzos previos en responder a sus falsedades tuvo solo como resultado la fabricación de más falsedades. Durante esos 2 años no vieron ningún avance en que hubieran podido frenar ¿qué? Esas falsedades, porque la obra que Dios les estaba mandando a hacer, debemos aprender cuál es la parte de nosotros, pero sobre todo tener presente cuál es la parte de Dios, porque Dios es el que está creando todos estos procesos que se están dando dentro de la iglesia. En una reunión de oración celebrada esa noche en la casa de John Place, viene la dirección de Dios, en la ciudad de Oswego, la señora recibió una visión en la que se le mostró que si nos manteníamos en nuestra obra, ¿qué era la obra? La predicación del mensaje de los 3 ángeles, hermano, que es la misma que nosotros tenemos. En este caso, ellos el primero y el segundo ángel, estamos en la predicación del tercero. Sin importarnos personas tales como las del grupo mensajero, ellos entrarían en guerra contra ellos y su periódico fracasaría. Y cuando esto ocurriera, encontraríamos que nuestras filas se habrían duplicado. Creyendo en este testimonio que venía del Señor, comenzamos de inmediato a actuar en armonía con él. Entonces, hermanos, ¿qué estamos haciendo nosotros cuando encontramos ese tipo de falsedades y oposiciones a las verdades y a los principios bíblicos que Dios nos ha dado, sobre todo en este momento en el cual hablamos de muchas cosas que no están conforme a un escrito está dentro de nuestra iglesia y que se están dando no solo de parte de hermanos, sino también de partes que dirigen nuestra iglesia? Esa obra que le corresponde enfrentar, acabar y sacar a relucir que están engañados y que no se está obrando conforme a la voluntad de Dios, es de Dios. Nosotros debemos enfocarnos en entregarnos para que Él nos guíe y nos dirige donde debemos hacer la obra conforme al don que cada uno de nosotros Dios nos haya regalado. Unos tenemos el don de la predicación, el otro es el don del servicio, el otro el don de la oración. Tenemos muchas maneras, pero deberíamos era enfocarnos en eso y no estar atacando directamente cada una de esas cosas que están pasando en nuestra iglesia, porque esa obra le corresponde a Dios. Y vamos a ver, después de que los hermanos obedecieron esta visión, esta dirección, cómo fue el resultado dentro de la iglesia. La causa de la verdad avanzó rápidamente mientras el grupo de mensajeros entró en dificultades entre ellos. Se cumplió lo predicho por Dios. En corto tiempo el grupo se dispersó. Muchos de sus líderes abandonaron el sábado. Su periódico cesó por falta de apoyo y el que había actuado como editor por un tiempo volvió su atención a enseñar en la escuela.
Pero entonces miremos la parte que tiene que ver cuando uno no es una vasija idónea para Dios, cuando nuestro carácter no está entregado a la voluntad de Dios, no estamos dejando que sea el Espíritu Santo el que obre en nosotros, tanto el querer como el hacer. ¿Qué sucede? Aquí dice Dios, por sus frutos los conoceréis. Dice él, entró como docente a una escuela, este director de este grupo que estaba atacando la iglesia, el editor de ese periódico, dice, y al intentar corregir uno de los muchachos en su escuela, sacó un revólver, lo gatilló, trató de dispararle en varias ocasiones, pero el tiro no salió. Para escapar de un linchamiento se vio obligado a huir de noche al Canadá. Entonces vemos que también en su forma de vivir, y sobre todo para los tiempos finales, en lo que dice que la verdad va a ser, el límite entre la verdad y el engaño va a ser muy sutil. Si no tenemos el afianzamiento y la dirección del Espíritu Santo, no nuestro autoconocimiento y autosuficiencia, porque hermano no nos va a servir, sino la dependencia del Espíritu Santo, la dependencia de Dios, para que Él nos muestre en los puntos en los cuales se pretende engañar, sobre todo a los escogidos, porque los perdidos ya los tiene en sus filas. Debemos buscar, dice Dios, a la ley y al testimonio, por sus frutos los conoceréis. Una cosa lo que hablen y otra cosa lo que estén viviendo en sus hogares, con sus hijos, con su esposa, en su círculo más íntimo y con las demás personas. El efecto sobre la causa adventista, dice acá, en este tiempo había un mayor estado de armonía y unidad entre nuestro pueblo que nunca antes. ¿Qué pasó? Hermanos, hubo más unidad dentro de las iglesias a pesar de toda esa apostasía y esos enfrentamientos tan grandes que se estaban dando. Dios bendijo su iglesia cuando obedeció a dedicarse a trabajar en lo que Él los había mandado, darles más unidad. Mientras se hacían esfuerzos para avanzar con el mensaje, el camino se abrió en todas las direcciones. Dios les dio bendición en todo. Dije en el volumen número 10, en el número 10, volumen 11 de la revista del 14 de enero de 1858, el editor al hablar del resultado de la obra del mensajero dijo, en el tiempo del desafecto cuando se hizo el esfuerzo por quebrantar la Revius, la propiedad de la iglesia en la oficina estaba evaluada en $700. Desde entonces ha aumentado hasta 5,000. Aumentó más del 100%, hermanos, más del 500%. Además, había 1,000 suscriptores, ahora hay 2,000, además de una lista gratuita. Si notamos que para este entonces, en 1858, fue el grupo mensajero, se dividió y esparció, y el periódico Messenger dejó de existir, las cifras arriba indicadas son significativas. Al igual que el número de suscripciones pagadas, la Review se había duplicado. Así también el número de creyentes se había más que duplicado. De este modo, la predicación hecha por medio de la señora White en junio de 1858 se cumplió. Pero también porque cada uno de ellos, los que escuchó este llamado, hicieron caso a la voluntad de Dios. En ese tiempo que estaba creciendo, que estaba siendo tan aceptada la verdad, también la cantidad de gente que estaba aceptando esa verdad y que estaba asistiendo a las reuniones estaba aumentando. Entonces los espacios o las infraestructuras que se estaban usando estaban quedando muy pequeñas, muy limitadas. Entonces cuando llegaban se llenaba un salón mucho y a veces el predicador tenía que salir y hacer la predicación desde de la parte de afuera por una ventana para que toda la gente que estaba dentro del salón la escuchara. Entonces fue cuando se dio la opinión de que se debían hacer predicaciones a través de carpas, como las que tenemos hoy cuando se hacen reuniones campestres, se colocan una carpa y reciben a más gente. Y vamos a ver que esto dio una gran bendición a la iglesia porque no solamente en cuanto a la capacidad de recibir a toda esta gente, sino también en el ambiente en el cual se desarrolla. Estuvo en un ambiente menos que producía encerramiento, que se siente uno agobiado, apretado, sino también se tenía contacto con la naturaleza y esto bendecía grandemente las predicaciones en estos lugares. Dice, por lo tanto, el 22 de mayo de 1854, el pastor White y otros en el concilio decidieron que sería factible el plan de usar carpas para las reuniones.
En este tiempo rara vez se usaban carpas grandes para otros propósitos que no fueran el de ferias o el de circos, que eran lo que se hacía en esas ferias ambulantes de pueblo en pueblo. Michigan fue el primer estado en el que los adventistas del séptimo día hicieron la prueba en esa línea de trabajo. La primera reunión en carpas se inició en Battle Creek el 18 de junio de 1854. Actualmente ese modo de tener reuniones en la época de verano ha adquirido grandes proporciones después de eso. Y entonces fue cuando se empezaron a sugerir las reuniones campestres. Ya en 1868, dijo, ya empezaron, se dio otro paso emprendedor, lo apropiado de tener reuniones campestres en un ambiente en el cual dice Dios que el segundo lenguaje de Dios es la naturaleza. Cuando estamos en la naturaleza, dice que al observarla o mirar cualquier aspecto de ella debemos tratar de pedirle al Espíritu Santo que nos impresione qué parte de ella nos quiere hablar y nos habla de algo, del amor de Dios. Todo nos habla, toda la naturaleza nos habla del amor de Dios y sobre todo que no hay absolutamente nada, nada en la naturaleza que se sirva a sí mismo. La naturaleza tiene un ciclo de servicio a todos los seres vivientes, los árboles, a los animales, entre ellos, todos. Ellos no se sirven a ellos mismos, que es lo que nosotros deberíamos hacer, porque el hombre sí es el único que vive pendiente de servir o de estar pendiente de su yo, de sus intereses. Dice, la primera reunión campestre, donde había carpas, no solamente para las reuniones, sino también para familias que llegaran a esas reuniones campestres que duraban de pronto 3, 5 o 7 días, también se hicieron como lo que llamamos hoy las famosas carpas de camping. Entonces estaban usando también. Dice, se realizó una reunión del 1 al 7 de septiembre de 1868. Estas reuniones generales importantes de nuestro pueblo han crecido hasta el punto que de contar con más de medio centenar de reuniones campestres que se realizan en diferentes partes del mundo. No solo en América del Norte se realizan estas reuniones campestres, sino también en Europa, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica. La asamblea más grande de este tipo de alguna vez se realizó dentro de nuestro pueblo fue en el año de 1893, en Lacey, Michigan. En una gran reunión se emplearon más de 150,000 yardas de lona, unos 137,000 metros, en la construcción de las diversas campas que se utilizaron en este campamento. Ahora vamos a otra parte porque son diferentes testimonios que se dieron de manera notoria o evidente para fortalecer la fe de cada uno de los creyentes. Y en esta habla caso de un suceso que les ocurrió a la hermana Elena y a su esposo Jaime. Ellos tenían que hacer un viaje y fue en el 23 de mayo de 1854. Dijo, estaban en Jackson, Michigan, y habían de comenzar su viaje a Wisconsin, donde habían de trabajar por un tiempo y debían hacer ese viaje a través del tren. Cuando ellos fueron a tomar el tren, en la silla que le correspondía con las personas que le estaban colaborando, ellos, sobre todo Elena, dijo que no se sentía cómoda, que no quería estar en ese vagón, porque se dividían en diferentes vagones y se trasladaron de ese vagón hacia otro sitio. Y ella, sin embargo, sentía esa impresión dentro de ella que decía, no estoy cómoda, no estoy bien con este viaje. Pero lo más bonito de este testimonio es que antes todos se reunieron y en esa reunión todos oraron. Pero lo que llamó la atención fue que siempre tengamos presentes que Dios obra en nosotros tanto el querer como el hacer de manera voluntaria, sin explicación alguna. Todos estaban orando porque ellos tuvieran un viaje bendecido por Dios y que llegaran con bien. Todos confluyeron en ese mismo punto, cada una de las personas que hicieron la reunión en esa oración. Dice, a la hora que tuvimos de la llegada del tren, tuvimos una sesión de oración. Todos parecían dirigir su oración a la seguridad del pastor White y su esposa en ese viaje. Y dice acá que cuando la señora White se sentó al fin, porque ella se trasladó de vagón, dijo, no me siento cómoda en este tren. Sonó la campana y dándole un rápido adiós, pronto el tren se despegó. Pues hermanos, más adelante, dice que no habían pasado prácticamente como 3 o 5 kilómetros cuando el tren se descarriló. Al confluir en una intersección de una X, había un semoviente, una vaca, un toro, que se decidió dormir en la intersección del tren y chocó con el tren. Y al descarrilarse el tren, dice que el vagón donde ellos iban milagrosamente
nosotros entendemos que hay una especie en este momento de tornillo que afianza los vagones y a veces el que dirige el tren lo puede levantar y suelta el vagón. Pero en este caso él no hizo nada de eso, sino por el contrario. De manera milagrosa se levantó ese tornillo, soltó el vagón donde venía la hermana y su esposo, la hermana Juan y su esposo, y nuevamente colocó el tornillo en su sitio. No fue que se quedó en el aire y se cayó al piso, no, sino nuevamente lo colocó dentro del sitio que tenía aprisionado el vagón, pero ya el vagón había quedado suelto. Por eso vieron de manera evidente cómo había Dios obrado en ese milagro de proteger la vida de ellos, porque a ellos no les pasó absolutamente nada. Mucha gente dice que sí fallecieron, hubo heridos, dice, pero afortunadamente Dios obró para que sus hijos, dijo, las oraciones de cada uno de los hermanos hechos fueran respondidas. Dice, el segundo coche, el segundo era un coche de segunda clase que tenía 18 pasajeros, de los cuales uno murió y todo el resto tuvo heridas mayores y menores. Este coche fue partido en dos por el coche dormitorio que lo atravesó. La parte delantera del coche dormitorio estaba rota en pedazos y el asiento en el que la señora White no se sentía cómoda, del que se había ido la primera vez, estaba completamente aparastado. Entonces, a veces, hermanos, cuando nosotros estamos orando por alguna petición en especial, sentimos, puedo contar mi testimonio en un caso, estuve en un retiro espiritual y yo oraba de una manera especial por mi esposo. La persona con la que estábamos haciendo el estudio y la oración, ella le escuchó muy pacientemente, terminamos la reunión, el estudio, la meditación, la oración, y me dijo, hermana, dijo, yo quiero hacerle una invitación. Dijo, Dios es Dios y a Dios no hay que decirle cómo se actúe. Lo que usted tiene que decirle a Dios es que obre en su esposo para salvación, porque Dios tiene sabiduría. Dije, tiene conocimiento del futuro. Dijo, entonces, pídale siempre a Dios que obre en salvación, pero no le diga cómo, porque Dios no necesita que nosotros lo estemos dirigiendo cómo. Ni nosotros tenemos la sabiduría para eso. Yo dije, realmente es así. Y hay muchas situaciones en las que Dios a veces le dice a uno, no viaje. A mí me ha pasado. Una vez teníamos un viaje con mi hija y se rompió el vidrio de la división del baño. Eso me impresionó tanto que yo le dije, no, hija, ya no viajamos, ya no viajamos. ¿Sí? Entonces yo pienso que Dios obra así, o cuando escucho testimonios de mucha gente que va a tomar el vuelo de un avión y dice, no, decidí no tomarlo. Y cuando menos ese avión sufre un accidente. Entonces nunca escucho a veces que digan, fue Dios obrando en mi vida que me libró, sino dicen, no, fue mi presentimiento, fue que yo pensé, no, en cada evento o acontecimiento, dice también a través de su sierva, que nos va a mostrar cuando estemos en el cielo de muchas situaciones en las cuales Él obró para salvación de sus hijos, que no permitió que nos sucedieran muchas cosas y que a veces nosotros pasamos eso de manera inadvertida, porque Dios nunca, nunca descuida a ninguno de sus hijos. Dice, evidencia de la liberación divina. Mientras mirábamos los destrozos y luego el coche en el que viajaban el pastor White y su esposa en el momento del accidente, todavía en las vías y a unos 120 metros de los escombros, dijimos en nuestro corazón que Dios escuchó nuestras oraciones y que si no envió un ángel para desacoplar ese coche, de modo que sus siervos escaparan sin perjuicios. Este pensamiento impresionó más aún nuestras mentes cuando el señalero dijo que él no había desacoplado y además que ninguno estaba en la plataforma cuando esto ocurrió y que era un misterio para él mismo y para todos los ferroviarios cómo había ocurrido. Lo que era todavía más misterioso para ellos es que el enganche y el bulón, el tornillo, el que va aprisionando los dos carruajes, las dos partes del tren, estaba en la plataforma del coche chocado como si hubiera sido puesto allí por una mano cuidadosa. Entonces, porque si no hubieran dicho, no, es que el movimiento, al momento de chocarse, pues ese hizo que el tornillo saliera y por eso el vagón se soltó. No, pudieron darse cuenta de manera directa que había sido un milagro, que Dios había estado obrando en eso. Para la noche del 24 las vías habían sido limpiadas de los escombros y los trenes corrían como de costumbre y el pastor White y su esposa otra vez entraron a los coches e hicieron un viaje seguro a su compromiso en Wisconsin. Ahora vamos a hablar de otro testimonio porque habla de diferentes. Dice, se reprende a los opositores.
Digo, como siempre, en todas las épocas de su iglesia, siempre ha habido oposición, o sea, han despertado oposiciones. Porque dentro de la iglesia Dios habla de que hay una multitud mixta, hay trigo y hay cizaña. Dijo, y los que no están consagrados, que solamente Dios sabe quiénes realmente están consagrados. Entonces Satanás los utiliza como instrumento, y como nosotros ya sabemos, los mayores enemigos de nosotros en el tiempo de la persecución y la tribulación, tanto el pequeño tiempo de angustia como el gran tiempo de angustia, van a ser nuestros propios hermanos, los propios miembros de nuestra iglesia. No están fuera, sino están, nuestros mayores enemigos están dentro de nosotros mismos. El hecho de que la mano auspiciadora de Dios estaba con los que confiaban en Él, nosotros debemos descansar en Dios. En que, como vuelve y dice, quiere este momento, de que Dios está dirigiendo su iglesia, de que Él lucha nuestras batallas. Por eso siempre digo que Dios es el rey de mi vida y el rey de mi hogar, porque el rey es el que sale a luchar la batalla por nosotros, hermanos, más el rey de nuestra iglesia. Así fue el origen y el progreso del mensaje del tercer ángel. Su avance no fue porque las verdades presentadas tuvieran algo en común en el corazón natural del hombre. Por el contrario, la misma verdad central del mensaje, el sábado del Señor, estaba en conflicto con los intereses egoístas y mundanos, separando a aquellos que lo obedecían de los negocios del mundo por 2 días a la semana. Entonces estaban en conflicto porque Dios dice que estamos en una época en la cual el mundo está en su iglesia. No la iglesia, dijo, tenemos la mundanalidad en la vida de cada uno de nosotros porque así como pasó en el tiempo cuando se proclamó el mensaje de 1844 del segundo advenimiento, Dios no era que permitiera el chasco por simplemente las personas que habían hecho el estudio se hubieran equivocado. Él simplemente les veló el discernir esta parte debido a que él necesitaba probar los corazones de mucha gente que se habían convertido a este mensaje, pero que lo hacían por interés, por miedo, porque no querían de pronto fallecer, sino querían ir al cielo, pero realmente sus corazones seguían en el mundo. Y yo creo que de eso tenemos mucho nosotros en la iglesia. Nosotros a veces pensamos que estamos consagrados, que estamos con Dios, pero si nos damos cuenta en muchas cosas, a veces digo yo, ¿qué nos motiva a dar el diezmo, hermanos? No, la promesa de que Dios me dice que si yo le doy el diezmo, Él abrirá las ventanas del cielo y sobreabundará las bendiciones en mi hogar. Cuando debemos tener presente que nosotros no somos dueños de nada, sino que somos solamente administradores. Cuando debemos tener presente que Dios nos llama en este momento a que dependamos de Él para que Él nos guíe y nos dirige, que cada uno de los bienes que tenemos, se los coloquemos sobre el altar para que Él disponga de qué manera podemos ayudar a Dios en su última obra. Y no los va, y dijo, de todas maneras los vamos a perder, hermanos, porque va a llegar el momento en que no vamos a tener absolutamente nada. Entonces, ¿por qué no estamos en este momento en oración pidiéndole a Dios que nos muestre, que nos ayude a vender los bienes y que nos diga dónde debemos colocar, en qué obra debemos estar apoyando, llevando sus recursos, porque nosotros somos solamente administradores, hermanos? Y debido a esto es que hay mucha tibieza en la iglesia. Y no es tanto, hermanos, porque nosotros, tanto, a veces nos da miedo decir en nuestra iglesia, no, yo no puedo decir que tengo de pronto este amor al mundo o al amor al reconocimiento, a la fama, que me digan que fulanita de tal o sutanito de tal, aún dentro de la iglesia con los cargos de la iglesia. Y siempre tengo presente que Dios dice que el más pequeño de sus hijos, el último que está sirviendo, es el más grande ante Él. Entonces digo, no importa no estar en la parte directiva de la iglesia, lo importante es servir en la obra de Dios y mirándolo a Él. Entonces debemos nosotros entregarnos para que el Espíritu Santo nos dé tanto el querer como el hacer, porque a veces por más que tenemos el conocimiento y la certeza de que Dios nos está diciendo una verdad, nosotros no queremos entregarnos totalmente para que el Espíritu Santo haga la obra en nosotros de liberarnos de esa cadena que nos tiene tan aferrados al mundo, hermano. Entonces clamemos, oremos, pidámosle a Dios, no solamente que nos muestre, sino que también nos dé ese amor a Él tan grande que nos lleve a negarnos a Él y que todo lo que nosotros tenemos por pérdida lo veamos ahora como ganancia para consagrarnos a Dios, hermanos. Ese debería ser uno de nuestros mayores anhelos dentro de nuestro corazón. Dice, los pastores Stephen y Hall. Durante el verano de 1855, los pastores Stephen y Hall procuraron crear una rebelión en el estado de Wisconsin. Los líderes sabían bien que estos habían deseado probar todos los otros puntos de nuestra fe
en base a su doctrina de la era por venir. Entonces decían que la época en que consistía esa doctrina que ellos estaban exponiendo. Decían que el tiempo de prueba sería después de la segunda venida de Cristo. Nosotros sabemos que no, que el tiempo de angustia se va a dar antes de la venida de Cristo. ¿Qué pasó con ellos? También con esta nueva, como muchas de las doctrinas que se están presentando ahorita en la iglesia, que son diferentes, pero nosotros, como leímos anteriormente, debemos estar consagrados trabajando en la obra de Dios que Dios hará. En cada una de estas apostasías librará la lucha y le dará la victoria a la iglesia, como en este caso. Dijo, el 20 de noviembre de 1855, la señora White tuvo otra visión del curso de su conducta con una predicción sobre el resultado final de estas palabras, sobre estos pastores pastores de la iglesia adventista que estaban dando esta nueva doctrina que no estaba conforme a un escrito estado. Dice, ¿pensáis, hombres débiles, que podéis detener la obra de Dios? Hombres débiles, un toque de su dedo podría dejarlos postrados. Él los soportará solo por un poco de tiempo. Nosotros pensamos a veces y olvidamos que Dios en su infinito amor, infinita misericordia, queriendo que ninguno de sus hijos, ¿sí?, se vaya a perdición, sino que todos sean salvos. Como podemos ver que cuando Cristo Jesús murió y resucitó, lo primero que mandó a sus apóstoles fue a predicar a ese pueblo que le había dado muerte, porque él quería que se salvaran. Y yo creo que para honra y para gloria de Dios, muchos de las personas que participaron se arrepintieron, confesaron y Dios le dio la bendición de que pudieran ser unos hijos conforme a su voluntad, ¿no? Pero entonces hay algo que nosotros, y sobre todo a veces no solo los que están en la apostasía en la iglesia, sino los que estamos en la iglesia, que a veces tenemos un comportamiento que no podemos justificar. Entonces, por ejemplo, uno de los dichos que yo tenía era, es que yo soy santanderiana y los santanderianos somos así. Y Dios me dijo, no, usted no es santanderiana, eso no es así. Usted debe aprender a buscar el carácter que debe seguir, el ejemplo que debe imitar, el carácter de Cristo Jesús, que era manso y humilde de corazón. Mire cómo obró contemplar ese carácter en Juan, cómo lo convirtió el Hijo del Trueno a ser un hombre manso, cómo fue de instrumento para Dios en su último tiempo, cómo Dios lo utilizó por todas las pruebas que pasó Juan cuando fue liberado del caldero de aceite, cómo después fue perseguido y fue exilado a la isla de Patmos, pero aún en Patmos Dios estuvo con él y dio unas revelaciones hermosas y maravillosas. Hermanos, a veces muchas de las circunstancias que Dios permite en nuestra vida es porque el enemigo no quiere que el propósito de Dios se cumpla en nosotros. Tengamos fe, pidámosle a Dios que nos muestre, que nos dé discernimiento para que realmente al entregarnos a Él, Él pueda disponer que esos dones que ha dado a cada uno de sus hijos pueda ser utilizado para la obra de Dios, para que podamos como hijos realmente de Él llevar eso al servicio de los demás, porque si lo estamos haciendo para nosotros mismos, estamos secos, hermanos. En la vida de Dios, en la vida en el cielo, dice, es un continuo dar, un continuo servir, ¿sí? Porque Dios dice que nuestro Dios es un Dios que se deleita en hacer feliz a sus criaturas, no en que lo estén solo para Él, no. Dice, nuestros opositores han dicho que en esta visión declaraban que estos hombres pronto morirían. Entonces a veces pensamos que el tiempo de la retribución se demora. Entonces, como en los tiempos antiguos, como Dios no venía rápido y ahora lo estamos pensando, yo siempre le preguntaba a Dios y decía, ¿por qué todo el tiempo, en todas las edades, siempre, desde que yo también conozco el mensaje de niña, mi mami me decía, es que la segunda venida está pronto? Y mucha gente dice, no, tanto tiempo que se habla de eso y nada. O uno le habla a la gente y dice, no, no, no me hable eso porque eso está lejos. No, hermano, lo que pasa es que Dios permite que o en todas las épocas de la historia ha permitido que la gente sintiera la inminente venida, dijo, el inminente juzgamiento para que ese temor nos hiciera buscar de Dios, abandonar el mundo, ver que esto es pasajero y que colocáramos los ojos en las cosas eternas. Contemplemos a nuestro Padre Celestial. A veces nos permite por esos sufrimientos y tribulaciones porque necesitamos es aprender a depender de Él para encontrar la paz y el sosiego aún en un momento en el cual estemos pasando por problemas. Pero Dios dijo, no tendrá por justo al quien, no tendrá por justo al pecador, por el contrario, a cada quien le llegará la retribución, porque a veces entonces es que Dios castiga, Dios permita que cosechemos lo que hemos sembrado, que es diferente.
No es que Dios quiera la destrucción o que sus hijos se pierdan. Por el contrario, quiere que a través de esos procesos cada uno de nosotros podamos proceder al arrepentimiento y a entregarnos plenamente a Él. Dice, Él lo soportará solo un poco de tiempo. ¿Qué hicieron ellos? En lugar de tener éxito en su contienda como esperaban, parecieron ser abandonados para tantear su camino en la oscuridad. En pocas semanas abandonaron totalmente el sábado y se tornaron en oposición a esto. Habían esperado formar un grupo en torno a la era por venir, con ellos como sus dirigentes. En lugar de tener éxito en esto, al abandonar el sábado perdieron completamente su influencia sobre nuestro pueblo. De este modo, por su propia conducta, recogieron sus frutos, derrotaron completamente lo primero que tenían la intención de hacer. Nuestro pueblo dijo, en realidad Dios los ha soportado solo un poco de tiempo. Y aquí nos muestra cómo el director de este grupo, el dirigente, terminó. Dije, en cuanto a cómo terminaron estos dos hombres, dice acá, quienes estaban asociados en que se tuviera en la iglesia esta doctrina de la era por venir. Dice, el señor Hall fue afectado por un tipo de demencia ocasionada por el ablandamiento de su cerebro. La causa de su condición fue pérdida de una buena parte de la propiedad de sus fraudes por otros. Es decir, a través de los negocios que él tenía, las propiedades que él tenía, varias gente logró defraudarlo y esto lo llevó a él a un tipo de locura que le produjo el ablandamiento de la masa cerebral. Entonces dice que aunque no era de esos locos que atacaba, que le hacía daño a las personas, dijo era inofensivo por supuesto. Durante estos largos años ha sido totalmente inadecuado para cualquier trabajo ministerial. Es decir, la retribución, hermanos, les llegó. Lo que yo quiero decir en este momento es que, por ejemplo, cuando William Miller hizo la obra, fue guiado y dirigido, después de que rechazó tanto la palabra de Dios, como ya lo hemos estudiado, fue guiado y dirigido por ángeles. Y podemos ver que cada vez que él tenía una inquietud, iba a un street estar y si tenía algo que no podía comprender, seguía estudiando en oración y estudiaba y la misma Biblia le respondía. Porque como vemos en el versículo hoy que tenemos en el inicio del estudio, Dios es el que nos va a guiar al entendimiento y nos va a dar y nos va a abrir, nos va a permitir comprender el mensaje, porque a veces tenemos conocimiento, pero no comprensión. Y si los hermanos han estudiado, Dios insiste mucho en que comprendan, comprendan, comprendan. No tengan conocimiento, sino comprender. Y comprender implica necesariamente poderlo vivir, aplicarlo a mi vida. Y cuando yo lo aplico a mi vida y lo vivo, tengo la experiencia para poder ir a dar un sermón y un testimonio a un hermano. Yo no le puedo estar hablando. A veces por eso dice Dios que permite muchas circunstancias que son dolorosas en nuestra vida para que a través de la pérdida, por ejemplo, de un ser querido, yo le pueda ir a manifestar a otra persona que perdió, en este caso, por ejemplo, mi madre, que yo la perdí, puedo decirle a otra persona que también perdió a su madre, que yo comparto su dolor, que yo viví esa experiencia, pero que a mí me sustenta la promesa maravillosa de la resurrección que Cristo ha dado, que se prepare para que se pueda reencontrar con su mami, así como uno espera hacerlo, ¿no? Todo eso Dios permite en la vida. Entonces dice que en este caso William Miller vino a ser como el Juan Bautista de su época, que estaba abriendo la puerta ¿para qué? Para que nos preparemos para su segundo advenimiento. Hermanos, es muy bonito ver cómo Dios ha obrado en la antigüedad. Y si le colocamos una mañana en oración y le decimos a Dios que permita abrir nuestra mente y recordar eventos en nuestra vida en los cuales hemos pasado inadvertidos humanos, Dios lo va a hacer. A mí me ha permitido repasar circunstancias en mi vida en las cuales Dios me dijo, vea, en este estuve yo, en este también estuve yo. Entonces yo digo, gracias Dios por amarme tanto, porque realmente no lo merezco. Y en este momento quiero agradecer a los hermanos que hayan estudiado el capítulo, que compartan también qué mensaje tienen respecto a este estudio, porque todo esto nos va a complementar. Cada uno de nosotros tenemos maneras diferentes de entenderlo, de aplicarlo. Y pido que no solo sea un conocimiento más, sino que Dios nos pueda dar su gracia, su Espíritu Santo, para que podamos vivir conforme a esto que hemos aprendido hoy, hermanos. Dios los bendiga grandemente. Hermana, despidanos en oración, por favor, ¿sí? Por favor, oremos. Amoroso y buen Dios, Padre nuestro que estás en el cielo.
Te damos gracias infinitas, Señor, por este privilegio del estudio de tu palabra, porque sabemos que tu Santo Espíritu obra a través de ella. Esa palabra creadora que al inicio hizo los cielos y la tierra puede hacer en nosotros esa nueva criatura, Señor, en la cual se refleje tu imagen, en la cual podamos decir, como decía tu Hijo Cristo Jesús, no hacemos nuestra voluntad, sino la tuya, Señor. Ayúdanos, Señor, a todos en nuestros diferentes sitios, en los diferentes hogares, en nuestras diferentes situaciones, a vivir con el principio del temor a Jehová. Y permite, Padre Celestial, que podamos ser bendecidos grandemente con esa lluvia que tanto necesitamos y es la que perfeccionará la obra que ha iniciado en cada uno de nosotros. Bendice a mis hermanos, Señor, grandemente. Llénalos conforme a la sinceridad de su corazón y permite, Padre Celestial, que tu amor, Señor, lo lleguemos a comprender y Él nos lleve a abnegarnos, a entregarnos completamente a ti, sin tener los ojos puestos en nada de este mundo. Señor, gracias, gracias porque sabemos que tú escuchas y contestas nuestras oraciones, no porque haya méritos en nosotros, sino los méritos preciosos de tu amado Hijo, Cristo Jesús. Amén, Señor.